¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Lo que pasa en Chiapas, sin duda alguna, requiere de un análisis especializado, de un análisis experto para entender mucho más todavía las causas de esta violencia y el padecimiento que tiene la población en general. Voy a platicar con el maestro Gerardo González, a quien por supuesto le agradezco muchísimo que se encuentre con nosotros. Maestro, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, gracias a ti por la invitación. Platicábamos antes de entrar al aire, Gerardo, una guerra de alta intensidad, nada que una guerra de baja intensidad o discreta, una guerra abierta por el control del territorio, oye. Así es una guerra que en los últimos 3 años ha ido en aumento y la guerra que es entre dos carteles que de por sí tienen un odio por sus propias contradicciones, pero que están disputando un territorio muy importante para nuestro país, es justamente la entrada del sur hacia el norte y es no una línea divisoria. Mucha gente cuando piensa en la frontera piensa solamente en una línea que separa un país o un municipio con otro. Y esto no es así, es un territorio que abarca prácticamente, en el caso de donde está ahorita el conflicto, prácticamente son tres regiones. En primer lugar, la frontera, y luego hay un continuum que es la Sierra Frontera, y luego está Ujú. el Soconusco, que aunque es pacífico, es estratégico, pero también es frontera. Esa es la parte álgida. En las últimas 3 semanas prácticamente los combates no han parado. Es una guerra como tal, hay que decirlo, es una guerra entre dos carteles que están disputando una amplia zona, un territorio en donde se abastece prácticamente las drogas, la entrada de armas, hay una, como todos sabemos, una migración cada vez más importante por su complejidad y eso ha hecho que el conflicto vaya escalando. No sabemos dónde está el techo, creemos que hasta este momento puede escalar mucho más porque ha causado no solamente pues que es doloroso el desplazamiento, sino particularmente ya el control del territorio desplazando, quitándole la tierra a las personas, pero previo hecho haciendo violencia con los cobros de piso, franjas enteras que ya sea un cartel o si uno viera una carretera, de un lado de la carretera está un cartel dominando, luego del otro cartel dominando el otro, pero en las últimas semanas se ha visto algo también era la aparición de un famoso cartel Chiapas-Guatemala, que todo Ujú. parece indicar que es una división, pero que su naturaleza es la del cartel Jalisco Nueva Generación. Y esto obviamente complica aún más. ¿Por qué? Porque cada fracción finalmente termina tratando de controlar el territorio y el territorio se controla a partir no solamente de la tierra o de los cobros de piso, sino el reclutamiento y el control de organizaciones sociales y de las propias personas. Este punto que manejas, Gerardo, el reclutamiento forzado. Estamos ante hechos en donde la gente pues no tiene para dónde hacerse. Hace unos días veíamos este video de un grupo de personas que dicen estamos atrapados literal, estamos secuestrados y no podemos movernos ni hacia el norte ni hacia el sur, por lo que describes. De un lado está el cártel de Jalisco Nueva Generación o el cártel de Guatemala con estas alianzas y del otro el cártel de Sinaloa. Así es. Es una cosa, es un fenómeno, el reclutamiento, ellos conforme van avanzando, obviamente pues se traen a jóvenes, secuestran a jóvenes, pero también está el fenómeno de que el sicariato hoy tiene un precio muy alto. Sabemos en varias regiones que han ofrecido hasta 30,000 pesos por sicario. Incluso hemos reportado casos de personas que terminan autorreclutándose al ver el precio y ante la violencia que no les queda otra, entonces terminan autorreclutándose. La forma de operar de estos carteles toda una estructura militar donde ya controlan gran parte del territorio, las carreteras, obviamente, como decíamos, los municipios, y para ello necesitan contar no solamente con la gente que viene del norte, Sinaloa, Jalisco, donde vienen, sino también vienen de Guatemala y obviamente la misma población mexicana que en muchos casos de manera forzada o a veces también de manera natural son parte de la base, digamos, de estos carteles. ¿Cómo han penetrado? Durante mucho tiempo se decía que era muy difícil que penetraran por la cultura de las comunidades indígenas, pero que han explotado estos grupos criminales para lograr en un momento dado la seducción también de un sector de la población.
Bueno, esta es una excelente pregunta. Creo que pocas veces se ha logrado, digamos, interiorizar el por qué un crecimiento del narco y de los carteles en esta región. Una primera explicación es que desde los 80 y mucho antes, ya la gente en ciertas regiones de Chiapas, Los Altos, la Selva, que en ese entonces era un municipio más grande del que es ahora, pues ya había gente que se dedicaba al cultivo y por ser un territorio tan estratégico, los primeros carteles o alguno de los carteles tipo el Guadalajara, Ujú. después el Señor de los Cielos, hicieron uso de estas regiones para aterrizar avionetas y de ahí distribuir ya sea por lanchas, ya sea por aire o por tierra, las drogas. Y poco a poco eso se fue haciendo como una cultura. Aquí hay un alto que también es bueno decirlo. Con el levantamiento del EZLN o la aparición pública hace 30 años del EZLN, fue muy interesante porque el EZLN en ese control territorial no permitía ni drogas, ni polleros, ni alcohol. Y eso fue muy importante en términos territoriales, en los altos, en la selva, en las regiones donde ellos tenían su control, nunca permitieron que pasaran los carteles en la manera en que el EZLN, y ahí es muy importante decirlo porque luego se malentiende, hace un viraje dejando lo militar por lo político, y en la medida en que la organización va teniendo sus propias contradicciones, dejan de controlar el territorio. No fue algo pactado, obviamente, que luego se ha dicho, no, es que ellos ya son parte de no. El EZLN deja de controlar de la manera en que controlaba el territorio y eso también hizo más porosa la región, sobre no solamente la selva, sino gran parte de los norte y al alto. Y a la otra matriz, también hay que decirlo, Chiapas viene pasando una injusticia crónica donde ciertas élites se acomodan, se vuelven a reacomodar y los problemas agrarios ahí permanecen. Ese problema agrario, más una paramilitarización al no resolver el conflicto zapatista, más el debilitamiento de lo social que también se ha dado en Chiapas, esto ha permeado, fue como un hongo que permitió un crecimiento desmesurado, porque de repente organizaciones ya se empezaban a dedicar primero a la venta de mercancía proveniente del extranjero, pero posteriormente estos mismos grupos, sobre todo de origen indígena, no todos, pero sí de origen indígena, empezaron a controlar mercados, plazas públicas, y eso fue siendo como un abono para estos grupos. Cuando viene hace 3 años la muerte de uno de los capos, que era el responsable primero lo apresan y luego al hijo lo mata, el cartel Jalisco, ahí es cuando se abre esta disputa territorial en los altos, en la frontera, pero la agudización propiamente de la frontera se debe a lo estratégico, ya que el control de quien gane, espero que ninguno, pero que quien gane esta guerra, pues no avisó buenas cuentas, ¿no? ¿Qué pasa con los recursos naturales, Gerardo? A final de cuentas, Chiapas es un lugar donde hay mucha minería, donde hay, bueno, minerales, donde hay madera, donde hay agua, en fin, y que los cárteles de la droga de una u otra manera siempre llegan, desplazan a la población en diversos puntos y mágicamente después aparecen las mineras y aparecen las transnacionales. Bueno, uno de los, cuando entran a Chicomucelo, a frontera con Malapa, entran a través de una organización social que se llama El Maíz o Mano Izquierda, y a través de esta organización empiezan a reactivar la minería de Chicomucelo y de otros lugares cercanos. También ellos saben, conocen, el transporte les da una renta, cobran el derecho de piso a los transportes y muy cercano a frontera con Malapa existe un excelente distrito de riego en esa zona de Trinitaria donde está el lago, el río Lagartero, que es un lugar también fronterizo y que controla el cartel de Sinaloa y al meterse a los ejidos, pues hacen eso, controlan gran parte de la producción. Hoy digamos, donde sí está visto que están metidos los carteles es en la producción del café, porque han controlado esa parte del territorio, en frutas que son parte de esta producción en este distrito de riego, y evidentemente que es lo más pesado esta relación que tienen con los migrantes, donde los precios por protección o llevar o paso
son exorbitantes. Un migrante mexicano, nada más para que se den cuenta, hace 3 años, cuando yo iba a la selva, hace 3, 4 años, llegaban a cobrar 100,000 pesos. Actualmente llegan a cobrar entre 250,000 y 208,000. Ese mecanismo de préstamo de dinero, de saber, viene muchos de rentistas que lo que hacen es asociar la deuda con narcos para el cobro. Eso explica mucho la aparición de un grupo que le dicen los huistas, que se han dedicado a ser como los matones de la frontera, ¿no? Van y cobran estas deudas que muchas veces sí las pagan pronto, pero muchas veces algunos no lo logran pagar. Y así vas viendo mecanismos de relación social en donde lo más importante para los carteles o los sicarios es el cobro del derecho de piso. Ese control evidentemente va de la mano de la producción. Son muy rentables el transporte, sumamente rentable para ellos, y los negocios lo hacen en Berriozábal, lo hacen en San Cristóbal ya, en Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo. Me sorprende que no reporten que un cartel, parece ser que es Sinaloa, tiene toque de queda en la zona oriente de la ciudad. Es decir, cada vez están en ciertos lugares haciendo ciertas actividades muy lucrativas para ellos, pero poniendo siempre no solamente en vulnerabilidad, sino que hay demasiado desaparecido hoy en las listas que tenemos en Chiapas. Rebasado Rutilio Escandón, oye. Rutilio Escandón, yo pensaba al principio que era una cuestión simplemente de una mercadotecnia, de no asustar al turismo, pero pienso yo que en el caso de Rutilio Escandón hay no tiene una idea de gobierno. Sus mesas que cacarea mucho, pues qué bueno que hacen esas mesas de seguridad que le llaman, pero la realidad es de que si llegan a hacer un operativo, llega tarde, la gente no confía ni en la Guardia Nacional ni en el Ejército, lo cual es terrible. Y en tercer lugar, en realidad es un eco malo del gobierno federal. El gobierno federal da sus conferencias, él no da conferencias, simplemente todos los días nos habla muy bonito de las vacunas, del clima, pero evidentemente yo dirías, bueno, pues si está trabajando, está rebasado. Pero aquí más bien hay, perdonando la expresión, mucha inutilidad como gobierno. Fallan las instituciones estatales y fallan las instituciones federales, desgraciadamente, y lo estamos viendo. Esto tiene 3 años, pero empezó duro, pero por ejemplo, están reportados ahorita drones en una comunidad de Chicomucel. Estalló bombas en una comunidad en específico por utilización de drones, pero no es la primera vez del uso de drones. Los drones los usaba, uno iba a la frontera y los podía uno ver, veía uno los halcones que están nada más vigilando quién entra, quién sale, ¿sí? Hoy ese control no lo tiene la federación, no lo tiene el Estado, lo tienen los carteles rivales, ¿no? Ya sea en un lado Sinaloa, ya sea en el otro lado el Chiapas Guatemala o el Jalisco Nueva Generación. Oye, ahorita mencionas algo que coincido, es muy importante. La pérdida de confianza en el ejército, la pérdida de confianza en la Guardia Nacional, que en el papel pues serían los únicos que pudieran llegar a rescatar la situación como tal. Así es. La gente, ¿por qué no puede confiar en el ejército? ¿Por la propia historia de la entidad con el ejército o qué razones ves tú? Lo que hemos visto es de que cuando se da la denuncia, la presión, el ejército llega hacia las comunidades que en teoría están en la guerra, digamos, ¿no? Pero lo que se ha visto que llega el ejército y detrás de ellos muchas veces, una vez que el ejército se mueve, aparecen los grupos de carteles. Entonces la gente se da cuenta, dicen, bueno, o sea, quédense aquí y protéjanos. Muchos de los videos que se han producido, muchos por las propias comunidades de los que he tenido contacto con estos compañeros, lo que nos dicen es que no tienen confianza en el ejército porque no ven realmente como que realmente estén atacando el problema de fondo. Así te lo dicen. Los pobladores no confían porque incluso, y esto es lo más lamentable para un gobierno como el mexicano, que presume de ser democrático, que no ve la presencia del ejército como una institución que los va a dar, los va a resguardar, les va a dar ayuda, sin negar que en muchas ocasiones el ejército, lo sabemos, ¿no? En ciertas situaciones ya donde hay albergues,
van y ayudan con despensas como pasó en Tila, qué sé yo. Pero yo te diría que el 90% de la población no confía en el ejército y eso también creo que es lamentable. Reportarlo, decirlo es lamentable. Claro. Maestro Gerardo González de COSUR, yo de verdad te quiero agradecer muchísimo estos minutos para platicar de este tema, oye. Muchas gracias a ustedes. Creo que es importante lo que ustedes están haciendo porque es la única manera que puede llegar, no sé, sensibilizar corazones, eso no lo sé, pero que sepan que en Chiapas de verdad la gente está sufriendo una guerra de proporciones incalculables. Y que como bien lo dijiste, sí están matando a los chiapanecos, no es un asunto nada Claro, más de una cuestión de publicidad, de exageración, sí están matando a una población civil. ver un carro, ellos mismos difunden un video en un carro donde apilan a 20 personas, no se lo deseo a nadie que algún familiar esté ahí, son sicarios, pero aún así creo que no, no es un país que necesita justicia, libertad, democracia, como Chiapas en este caso, y el país entero no se merece, por su historia de lucha y de tradición democrática, merece algo más que eso.